La sinodalidad. Buenos días, hermanos, paz y bien a todos. Bienvenidos a la catequesis sinodal parroquial virtual por una iglesia sinodal. Les saluda el hermano Roberto Conrado de la Pastoral de Comunicaciones de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, de la Diócesis de Sonsonate en El Salvador. Hagamos la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por este día de vida. Te pedimos nos conserves puros de cuerpo y alma para que nos encuentres agradables a ti. Amén. La catequesis sinodal parroquial virtual es una misión de evangelización en línea directa hasta tu hogar, por medio de las redes sociales parroquiales, de Facebook y nuestro canal de YouTube. La catequesis parroquial sinodal en línea es una oportunidad de conocer sobre la sinodalidad para los que no pueden asistir a la formación presencial, personas que por limitaciones de tiempo, movilización y espacio no pueden asistir. A ustedes está dirigida la catequesis parroquial sinodal virtual. Continuamos el estudio de la implementación de la sinodalidad en la Iglesia. Para lograr un mejor entender, es necesario que busques en el sitio web oficial de la Santa Sede el documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Es un estudio de la Comisión Teológica Internacional y aquí escucharemos el sentir del impulso creador del espíritu de la sinodalidad. Ahora nos enfocaremos en el segundo milenio y cómo se fue desarrollando la sinodalidad en la Iglesia, que ya no era tan primitiva y sentía necesidades que la obligaron a buscar soluciones de consenso, y cómo en la actualidad estos procesos nos pueden ayudar en la implementación. Vamos a la parte 1.3 del documento, el desarrollo de la praxis sinodal en el segundo milenio. Numeral 31 del documento. Con el comienzo del segundo milenio, la praxis sinodal fue asumiendo diversas formas de procedimientos en Occidente y en Oriente. En particular, después de la ruptura de la comunión entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Roma en el siglo XI, y la caída bajo el control político del Islam de los territorios eclesiásticos pertenecientes a los patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén. En las iglesias de Oriente continuó la praxis sinodal conforme a la tradición de los padres, en particular en el nivel de los sínodos patriarcales y metropolitanos. Pero también se celebraron sínodos extraordinarios con la participación de los patriarcas y metropolitas. En Constantinopla se consolidó la actividad de un sínodo permanente, conocido desde el siglo IV, también en Alejandría y Antioquía, con asambleas regulares para examinar las cuestiones litúrgicas, canónicas y prácticas, y con diversas formas de procedimiento durante el período bizantino y después de 1454 en el período otomano. En las iglesias ortodoxas, la praxis del sínodo permanente continúa viva hasta la actualidad. Reflexionamos. El segundo milenio fue complicado para los miembros del cuerpo de Cristo. Parecía una disociación en la cual el cerebro decía algo y los órganos hacían otra cosa. Se había perdido la unidad.
y en forma descoordinada se actuaba en función del interés de cada lado, sitio o nación. Sin embargo, se continuó buscando la manera de coordinar los esfuerzos de unidad y los sínodos se empezaron a ocupar de estas divergencias buscando soluciones a la problemática de la división para encontrar caminos de acercamiento. Numeral 32. En la Iglesia Católica, la reforma gregoriana y la lucha por la libertas ecclesiae contribuyeron a la afirmación de la autoridad primacial del Papa. Si por una parte se liberó a los obispos de la subordinación al emperador, por otra, si no era bien entendida, introducía el peligro de debilitar la conciencia de las iglesias locales. El sínodo romano, que desde el siglo V cumplía las funciones de consejo del obispo de Roma y en el que además de los obispos de la provincia romana participaban también los obispos presentes en la urbe en el momento de la celebración, junto con los presbíteros y diáconos, se convirtió en el modelo de los concilios del medioevo. Estos, presididos por el Papa o su legado, no eran asambleas exclusivamente de obispos y eclesiásticos, sino expresiones de la Christianitas occidental, en la que junto con las autoridades eclesiales, obispos, abades y superiores de las órdenes religiosas tomaban parte con los roles diversos. También las autoridades civiles, representantes del emperador, de los reyes y grandes dignatarios, y peritos teólogos y canonistas. Meditemos. En aquellos siglos, solo los obispos y el Papa se integraban en los concilios y sínodos con algunos líderes religiosos con cargos en órdenes superiores y representantes de gobierno. Así que las autoridades civiles y religiosas sí participaban. Numeral 33. En el nivel de las iglesias locales, también a partir de la amplia praxis sinodal ejercida en el Imperio Romano de Occidente, instaurado por Carlomagno, los sínodos perdieron su carácter exclusivamente eclesial y asumieron la forma de sínodos regionales o nacionales, en el que participaban los obispos y otras autoridades eclesiásticas bajo la presidencia del rey. En el transcurso del medioevo no faltaron ejemplos de revitalización de la praxis sinodal en el sentido más amplio del término. Por ejemplo, lo realizado por los monjes de Cluny, una contribución para mantener viva la praxis sinodal, la ofrecieron también los capítulos de las iglesias catedrales, así como las nuevas comunidades de vida religiosa, en particular las órdenes mendicantes. Meditamos. Fue hasta que el Imperio Romano de Occidente hizo la apertura al ingreso a los sínodos regionales y nacionales que la participación fue revitalizada con la asistencia de comunidades de vida religiosa y órdenes mendicantes. Así, esa práctica sinodal inició. Numeral 34. Un caso singular se produjo al final del medioevo, con ocasión del cisma de Occidente en 1378 a 1417, con la simultánea presencia de 2 y después hasta de 3 pretendientes al título papal. La solución de esta intrincada cuestión
se produjo en el Concilio de Constanza en 1414 a 1418, mediante la aplicación del derecho eclesiástico de emergencia, previsto por los canonistas medievales, procediendo a la elección del Papa legítimo. Pero en esta situación se abrió camino a la tesis conciliarista que pretendía instaurar la superioridad de un régimen conciliar permanente sobre la autoridad primacial del Papa. El conciliarismo, en su justificación teológica y en su configuración práctica, no tiene firmeza si se lo juzga de acuerdo con el legado de la tradición. Sin embargo, ofrece una lección para la historia de la Iglesia. Los peligros de cisma, siempre en acecho, no se pueden evitar, y la continua reforma de la Iglesia en la cabeza y en los miembros, in capite et membris, no se puede realizar sin un correcto ejercicio de la praxis sinodal, que en la línea de la tradición exige como garantía propia la autoridad primacial del Papa. Reflexionamos. Algo inusual que ocurrió para disección en la Iglesia fue el momento en que hubo hasta 3 pretendientes al papado. Y aquí aparece el Espíritu Santo, revelándose en el Concilio de Constanza con la aplicación del derecho eclesiástico de emergencia, y florece como fruto el régimen conciliar permanente para asegurar la práctica sinodal, utilizando la autoridad papal como garantía del respeto a la tradición. Numeral 35. Un siglo más tarde, la Iglesia Católica, como respuesta a la crisis producida por la Reforma Protestante, celebró el Concilio de Trento. Es el primer concilio de la modernidad que se distingue por algunas características. Ya no tiene la figura de un concilio de las cristianitas como en el medioevo. Ahora se privilegia la participación de los obispos junto a los superiores de las órdenes religiosas y de las congregaciones monásticas, mientras que los legados de los príncipes, aunque participan de las sesiones, no tienen derecho al voto. El concilio estableció la norma de que se celebraran sínodos diocesanos cada año y provinciales cada 3 años, para contribuir a la transmisión del impulso de la reforma tridentina a toda la Iglesia. Ejemplo y modelo fue la actuación de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, que durante su ministerio convocó 5 sínodos provinciales y 11 diocesanos. Análoga iniciativa fue emprendida en América por Santo Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima, que convocó 3 concilios provinciales y 13 sínodos diocesanos, a los que se agregaron los 3 concilios provinciales en México en el mismo siglo. Los sínodos diocesanos y provinciales, celebrados a partir del Concilio de Trento, no tenían como objeto, según la cultura del tiempo, suscitar la corresponsabilidad activa de todo el pueblo de Dios, la Congregatio Fidelium, sino transmitir y poner en práctica normas y disposiciones. La reacción apologética ante la crítica a la autoridad eclesiástica por parte de la Reforma Protestante y a su impugnación por parte de numerosas vertientes del pensamiento moderno acentuó la visión jerarcológica de la Iglesia como sociedad perfecta y de desiguales, societas perfecta et
inaqualium, llegando a identificar a los pastores, teniendo en su vértice al Papa, con la Ecclesia Docens y al resto del pueblo de Dios con la Ecclesia Dissens. Meditamos. A medida que los problemas van surgiendo, los aspectos conciliares van cambiando para tener una respuesta adecuada al proceso que se discierne. En el caso de la Reforma Protestante, se modificó que la participación de los participantes en representaciones de civiles y gobiernos pueden participar, pero no tienen voto. Se estableció que se celebraran sínodos diocesanos anuales y los provinciales cada 3 años, para que las respuestas llegasen con prontitud a las iglesias. Ya en el Nuevo Mundo, la Iglesia aplicó esta norma de celebrar sínodos anuales y provinciales cada 3 años, según lo establecido. La Ecclesia Docens es la voz que enseña con autoridad, y la Ecclesia Dissens es la comunidad que escucha y aprende para vivir la fe en la vida diaria. Sin embargo, en la visión actual de la sinodalidad, se subraya que toda la iglesia, pastores y fieles, está llamada a caminar juntos, escuchando al Espíritu Santo. Aunque hay una diferencia de misión, enseñar y aprender, ambos forman parte de un mismo pueblo de Dios que discierne unido. Numeral 36. Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma Protestante promueven una forma específica de práctica sinodal en el contexto de una eclesiología y una doctrina y práctica sacramental y ministerial que se aparta de la tradición católica. Según la Confesión Luterana, el gobierno sinodal de las comunidades eclesiales, en el que participa un cierto número de fieles en razón del sacerdocio común derivado del bautismo, es tenida como la estructura que está más de acuerdo con la vida de la comunidad cristiana. Todos los fieles están llamados a tomar parte en la elección de los ministros y de responsabilidades de la fidelidad a la enseñanza del Evangelio y del orden eclesiástico. En general, esta prerrogativa es ejercida por los gobernantes civiles y en el pasado ha dado vida a un régimen de estrecho vínculo con el Estado. En las comunidades eclesiales de tradición reformada se afirma la doctrina de los 4 ministerios: pastores, doctores, presbíteros, diáconos, de Juan Calvino, que según la cual la figura del presbítero representa la dignidad y los poderes conferidos a todos los fieles con el bautismo. Los presbíteros, junto con los pastores, son por esto los responsables de la comunidad local, mientras que la praxis sinodal prevé la presencia en forma de asamblea de los doctores, de los otros ministros y de una mayoría de fieles laicos. La praxis sinodal es una constante en la vida de la comunión anglicana en todos los niveles, local, nacional e internacional. La expresión según la cual es synodically governed, but episcopally led, gobernada sinodalmente pero conducida episcopalmente. No intenta indicar simplemente una división entre el poder legislativo propio de los sínodos, en el que participan todos los componentes del pueblo de Dios, y el poder ejecutivo específico de los obispos, sino más bien la sinergia entre el carisma y la autoridad personal de los obispos, por una parte,
y por otra, el don del Espíritu Santo derramado sobre toda la comunidad. Meditamos. La reforma trajo bajo sus propias estrategias de gobierno interno y cada uno de los movimientos reformistas que declararon su proceso de establecer control, alejándose de la autoridad ejercida por el papado y conformando sus propios gobiernos. La práctica de estos sistemas estableció la división de poderes entre los gobernantes y los gobernados, es decir, entre el poder legislativo, donde participan todos en los sínodos, y el poder ejecutivo, que es específico de los obispos. Numeral 37. El Concilio Vaticano I, en 1869 a 1870, estableció la doctrina del primado y de la infalibilidad del Papa, el primado del obispo de Roma, por el cual en Pedro fue instituido para siempre el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Es presentado por el concilio como el ministerio puesto como garantía de la unidad e indivisibilidad del episcopado para servicio de la fe del pueblo de Dios. La fórmula según la cual las definiciones ex cátedra del Papa son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia, no hace superfluo el consensus ecclesiae, sino que afirma el ejercicio de la autoridad que es propia del Papa en virtud de su específico ministerio. Lo atestigua la consulta realizada a todo el pueblo de Dios por medio de los obispos por deseo del Papa Pío IX en vista de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, práctica que fue seguida por el Papa Pío XII con referencia a la definición del dogma de la Asunción de María. Meditamos. En el Concilio Vaticano I se establecieron dos bases doctrinales, el primado y la infalibilidad del Papa, en un esfuerzo de consolidar la fe y la comunión en la unidad e indivisibilidad del episcopado, sirviendo al pueblo de Dios. Las definiciones ex cátedra del Papa son irreformables y se afirma su autoridad en virtud de su ministerio específico. Numeral 38. La necesidad de una pertinente y consistente restauración de la práctica sinodal en la Iglesia Católica fue anunciada ya en el siglo XIX, gracias a las obras de algunas voces proféticas como Johann Adam Möller, 1796 a 1838, a Antonio Rosmini, en 1797 a 1855, y John Henry Newman, 1801 a 1890, que se remiten a los documentos normativos de la Escritura y de la tradición, preanunciando la renovación propiciada por los movimientos bíblico, litúrgico y patrístico. Ellos destacan como primaria y fundante en la vida de la Iglesia la dimensión de la comunión que implica una ordenada práctica sinodal en varios niveles, con la valorización del sensus fidei fidelium en intrínseca relación con el ministerio específico de los obispos y del Papa. También al perfilarse un nuevo clima en las relaciones ecuménicas con las otras iglesias y comunidades eclesiales
y de un discernimiento más atento de las instancias propuestas por la conciencia moderna en lo que se refiere a la participación de todos los ciudadanos en la gestión de la cosa pública. Se siente el impulso hacia una renovada y profundizada experiencia y presentación del misterio de la Iglesia en su intrínseca dimensión sinodal. Meditamos. La Iglesia se renueva constantemente con la ayuda del Espíritu Santo, que revelándose en personas como Moeller, Rosmini y Newman, se rebuscan en las Escrituras y en la tradición, haciendo esta renovación propicia en una práctica sinodal a varias escalas y con el consentimiento de los obispos y el Papa, permitiendo un perfil ecuménico integrando a las comunidades y las otras iglesias. El discernimiento ha propuesto una participación más abierta hacia la experiencia de una dimensión sinodal. Numeral 39. No se debe olvidar el nacimiento y progresiva consolidación a partir de la segunda mitad del siglo XIX de una nueva institución que, sin gozar todavía de un perfil canónico preciso, ve reunirse a los obispos de una misma nación en conferencias episcopales, signo del despertar de una interpretación colegial del ejercicio del ministerio episcopal con referencia a un territorio específico y en consideración de las cambiantes condiciones geopolíticas. En el mismo espíritu, en las vísperas del siglo XX, se celebró en Roma un concilio plenario latinoamericano convocado por León XIII, que vio la participación de los metropolitanos de las provincias eclesiásticas del continente en 1899 en el terreno de la teología y de la experiencia eclesial. Crece, mientras tanto, la conciencia de que la Iglesia no se identifica con sus pastores, que la Iglesia entera, por la acción del Espíritu Santo, es el sujeto o el órgano de la tradición y que los laicos tienen un rol activo en la transmisión de la fe apostólica. Meditamos. Las conferencias episcopales nacen y crecen como una institución de origen canónico, formando así un colegio episcopal en naciones abarcando territorios geopolíticos. Luego vinieron y vivieron los concilios continentales, donde las provincias episcopales se integraron para que la experiencia eclesial se manifestara con la participación de las conferencias episcopales. Aquí destacó la presencia del Espíritu Santo, mostrando que los fieles laicos tienen una participación activa en la transmisión de la fe apostólica. El Concilio Ecuménico Vaticano II retomó el proyecto del Vaticano I y lo integró en la perspectiva de un agiornamiento complexivo, asumiendo los avances que habían ido madurando en los decenios precedentes y componiéndolos en una rica síntesis a la luz de la tradición. La Constitución dogmática Lumen Gentium ilustra una visión de la naturaleza y misión de la Iglesia como comunión en la que se esbozan los presupuestos teológicos para una pertinente restauración de la sinodalidad, la concepción mistérica y sacramental de la Iglesia, su naturaleza del pueblo de Dios peregrinante en la historia hacia la patria celestial, en el que todos los miembros,
por el bautismo son marcados con la misma dignidad de hijos de Dios e investidos de la misma misión. La doctrina de la sacramentalidad del episcopado y de la colegialidad en comunión jerárquica con el obispo de Roma. Reflexionemos. Legados al Concilio Vaticano II, que hace un esfuerzo por dar continuidad al Concilio Vaticano I, y con la madurez y las experiencias vividas en los 2 milenios anteriores, se enfoca en el discernimiento a través de la luz de la santa tradición. Dentro de los frutos nacidos del Concilio Vaticano II aparece la Constitución Lumen Gentium, que expresa la naturaleza y misión de la Iglesia enfocada en la sinodalidad, invitando y permitiendo que todos participemos investidos como hijos de Dios, llamados a la misión viviendo la doctrina en los sacramentos, con el episcopado y con el liderazgo del Papa. Continuamos. El decreto Christus Dominus destaca a la iglesia particular como sujeto y solicita a los obispos que ejerzan en comunión con el presbiterio la tarea pastoral de la iglesia que se les ha confiado, sirviéndose de la ayuda de un específico senado o consejo de presbíteros, y formula la invitación para que en cada diócesis se constituya un consejo pastoral en el que participen presbíteros, religiosos y laicos. Se augura, además, en el nivel de la comunión entre las iglesias locales de una misma región, que la venerada institución de los sínodos y de los concilios provinciales retome nuevo vigor, y se invita a promover la institución de las conferencias episcopales. En el decreto Orientalium Ecclesiarum se valorizan la institución patriarcal y su forma sinodal en relación con las iglesias católicas orientales. Reflexionemos. Otro producto del Concilio Vaticano II es el decreto Christus Dominus, que destaca a la iglesia como sujeto e invita a los obispos con sus acompañantes en el ministerio presbiteral a reunirse y constituir el consejo pastoral, en el cual participen todos, obispos, presbíteros, religiosos y laicos, y propicia el acercamiento de las iglesias locales, todo con el propósito de tomar fuerzas en la unidad. También el decreto Christus Dominus invita a fortalecer las conferencias episcopales, y otro decreto, el Orientalium Ecclesiarum, dio vigor y valor a la institución patriarcal y apoyó la forma sinodal en las iglesias católicas orientales. Numeral 41. En orden a revitalizar la práctica sinodal en el nivel de la Iglesia Universal, el beato, ahora santo, Pablo VI, instituyó el Sínodo de los Obispos. Se trata de un consejo estable de obispos para la Iglesia Universal, sujeto directa e inmediatamente a la autoridad del Papa, al que le corresponde, por su misma naturaleza, la tarea de informar y aconsejar, y que podrá gozar también del poder deliberativo cuando se lo conceda el romano pontífice. Esta institución tiene el objetivo de seguir aportando al pueblo de Dios los beneficios de la comunión vivida durante el concilio. San Pablo VI nos dejó la herencia en la cual la Iglesia Universal recibe directamente la información y el consejo como resultado de los sínodos de los obispos,
por medio del Papa, quien es responsable de esta tarea. Fue San Juan Pablo II, con ocasión del jubileo del año 2000, quien trazó un balance del camino recorrido en la tarea de encarnar, en conformidad con la enseñanza del Vaticano II, la esencia misma del misterio de la Iglesia mediante las diversas estructuras de comunión. Se ha hecho mucho, dice, pero queda ciertamente aún mucho por hacer para expresar de la mejor manera las potencialidades de estos instrumentos de la comunión y responder con prontitud y eficacia a los problemas que la Iglesia tiene que afrontar en los cambios tan rápidos de nuestro tiempo. Meditamos. Dar una respuesta a la tarea de encarnar la misión de la Iglesia misionera hace falta entregar más y potenciar ese servicio y entrega con cambios rápidos, utilizando instrumentos de acercamiento, acompañamiento y comunión. En los más de 50 años que han transcurrido desde el último concilio hasta el día de hoy, en grupos cada vez más amplios del pueblo de Dios ha madurado la conciencia de la naturaleza comunional de la Iglesia. Y a nivel diocesano, regional y universal se han producido positivas experiencias de sinodalidad. En particular, se han realizado 14 asambleas generales ordinarias del Sínodo de los Obispos. Se han consolidado la experiencia y la actividad de las conferencias episcopales y por todas partes se ha celebrado asambleas sinodales. Además, se han constituido consejos que han favorecido a la comunión y la cooperación entre las iglesias locales y los episcopados para trazar líneas pastorales en nivel regional y continental. Meditamos. Como lo dijera San Juan Pablo II, hemos trabajado, pero todavía queda tarea por hacer. Debemos todos juntos caminar en este esfuerzo de comunión y unidad, avanzar en la misión de la evangelización y compartir. Vayamos todos y participemos de esta invitación que Dios y la Iglesia nos hace a cada uno de forma especial por medio de los sínodos de los obispos y en especial en este sínodo por la sinodalidad. Queridos hermanos, hoy reflexionamos sobre los numerales del 31 al 41 del documento sobre la sinodalidad. En ellos, la Iglesia nos invita a comprender que caminar juntos no es solo una idea, sino la forma concreta de vivir nuestra fe. En la imagen que está detrás de mí, vemos dos dimensiones. La Ecclesia Docens, la iglesia que enseña, representada por el Papa y los obispos, y la Ecclesia Dicen, la iglesia que aprende, el pueblo de Dios que escucha y participa. Ambas están iluminadas por el Espíritu Santo, que guía el discernimiento y la comunión. Estos numerales del 31 al 41 de este documento que hemos visto nos recuerdan que la sinodalidad es participación, corresponsabilidad y misión. No se trata de sustituir la autoridad, sino de vivirla en diálogo y escucha mutua. Todos somos llamados a discernir juntos en la voluntad de Dios. Por eso, la sinodalidad es conversión pastoral, renovación y testimonio en el mundo. Caminar juntos como pueblo de Dios es el modo en que la Iglesia cumple su misión evangelizadora.
Como dice el documento, la sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia como comunión que camina unida en la historia. Oremos. Dios, que en tu deseo de salvarnos vuelves tu mirada a todos tus hijos y nos amas. Te pedimos que nos permitas poner en práctica lo que hoy hemos escuchado y vivamos en sinodalidad, caminando juntos sin dejar a nadie fuera, sino que en unidad contigo seamos familia en comunión, participación y misión. Todo esto te lo pedimos en el mismo nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, que Dios nos ama a todos. Paz y bien. Nos vemos en la siguiente clase de la Catequesis Sinodal Parroquial Virtual. Bendiciones para todos.